A partir de este momento, están entrando en un paréntesis, donde su bienestar físico y emocional toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Desde la Gerencia General los saluda Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya. En la producción están Génesis Rodríguez y César Umbría. En los controles hoy nos acompaña Jan Bururú Martínez y quien tendrá el gusto de acompañarlos esta media hora, Marilia García. Recuerden que para interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope. También lo pueden hacer a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve. Y también recuerden que se tienen que suscribir a nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio. Allí podrán ver la programación en vivo y también, si no la pueden ver en vivo, escuchar todos los programas en diferido a la hora que usted se sienta más cómodo. Amigos, hoy vamos a tocar un tema de psicología que yo creo que es importante identificar en estos tiempos que estamos viviendo, quizás ligarlo un poco con los tiempos de la pandemia, del COVID-19. Vamos a hablar del síndrome de burnout o síndrome del quemado en medio de esta pandemia. ¿Por qué quizás en medio de esta pandemia? Porque a pesar de que este es un síndrome que le afecta a las personas que trabajan, a las personas que van físicamente a su trabajo, pues también la pandemia nos ha llevado a los confinamientos, a hacer trabajos vía online y por más horas de trabajo. Entonces, para hablar sobre este tema, para que nos expliquen qué es lo que está pasando, cómo identificarlo y cómo ayudar a todas esas personas que quizás pueden padecer de este síndrome, pero no lo saben, nos va a acompañar vía Zoom Andy Lewis, él es psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Andy. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno, Andy, tenerte con nosotros hoy en nuestro espacio para hablar sobre este síndrome. En principio, ¿nos podrías definir qué es el síndrome de burnout? Por supuesto, cómo no. El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, se refiere a un estado de agotamiento físico, mental y emocional que se genera como consecuencia del estrés crónico propio de un entorno laboral difícil. Entorno laboral difícil, uno donde usualmente se desempeñan actividades que implican atender a otras personas. Se caracteriza por tres componentes fundamentales. Primero, agotamiento emocional. La persona experimenta un malestar emocional muy grande, va perdiendo la capacidad paulatinamente para lidiar con asuntos delicados relacionados al trabajo. Se vuelve más susceptible, irritable, errática. Número dos, cinismo o despersonalización. La persona desprecia su trabajo y va perdiendo empatía hacia los demás. Se vuelve cada vez más insensible. Esto aplica con cualquier persona con la que tenga que interactuar, sean compañeros de trabajo, clientes, etc. El punto aquí es que la otra persona que tienes enfrente deja de ser alguien con necesidades y pasa a ser más como una cosa de la que tienes que salir. Es como decir... Número tres, te escucho. falta de realización. Sí, dígame. ¿Qué te iba a decir en ese punto? Bueno, número tres, falta de realización personal. Número tres, la persona evalúa su propio trabajo de una forma negativa. Se siente insatisfecho con su labor, se siente estancado, incompetente. No está contento ni con su lugar de trabajo ni consigo mismo como empleado. Claro, ahí te iba a decir, estas personas con estas características sienten que su empleo, que su trabajo es como una amenaza hacia ellos. Sí, llega a un punto en el que realmente empiezan a sentirse amenazados por distintos elementos dentro de su trabajo, y cuando no se sienten así, sí perciben que este entorno les desgasta, que les empieza a generar daño. Es por eso que hay gente que de repente es miércoles y ya está pensando en que no quiere ir a trabajar cuando sea el lunes de la semana que viene.
Es ese tipo de cosas. Te acercas a tu lugar de trabajo y físicamente empiezas a sentir como taquicardia, como ganas de devolverte a tu casa. Claro, pero ¿por qué será es esto, Andy? ¿Por qué se da esto? ¿Tiene una causa principal que le des y lo podemos decir, bueno, es que quizás el estrés, puede ser que sea un trabajo muy agotador, que madrugue, que se acueste tarde, que le exijan demasiado, pero hay una causa principal, quizás un trastorno psicológico que les pueda causar esto y no se identifica en el momento? Son varias causas. Es una problemática que responde a muchas variables. Entonces, entre las posibles causas tenemos cosas como, por supuesto, altos niveles de estrés, horarios de trabajo bastante largos que dificultan cosas como descansar o distraerse, sobrecarga de trabajo, exceso de responsabilidades, responsabilidades delimitadas de una manera inadecuada. Entonces, tenemos estas situaciones donde una persona tiene que desempeñar la labor de 5. Y bueno, por supuesto, también hay elementos característicos de la persona, como por ejemplo, bueno, baja tolerancia a la frustración, te desesperas, te molestas con más facilidad cuando algo sale mal y bueno, de repente puedes tener más predisposición. También tenemos cosas como expectativas laborales poco claras, estás ahí en el trabajo sin saber bien si eso es para ti, si conviene, si va de acuerdo a tus valores. Son distintas variables, tanto externas como internas, que influyen y pueden hacer que se desencadene esto. Claro, esto le puede, escuchándote, Andy, esto le puede pasar a estas personas que eligen profesiones porque quizás los padres los obligan a estudiar algo que no les gusta, ¿no? Sí, también puede pasar en profesionales que, bueno, de repente decidieron, no están en un lugar puntual que les gusta, sí les gusta la vocación, sí les gusta su carrera, pero la empresa, la organización, el sitio puntual de trabajo en el que están, de repente no les conviene tanto. Y también hay ciertas profesiones que sí puede que tengan más susceptibilidad a sufrir el síndrome. Por ejemplo, gente que trabaja en el sector de la salud, doctores, enfermeros, personal docente, atención al cliente, educadores, trabajadores sociales. Inclusive hay teóricos que hablan de amas de casa, que no, bueno, ser ama de casa no es, digamos, un empleo contemplado dentro de todo este esquema de ir a oficina, ganar dinero, pero sí conlleva una serie de responsabilidades cruciales para el sostén de la familia. Y bueno, las amas de casa también pueden sufrir una forma de burnout. Claro, es interesante este punto que tocas, Andy, porque a veces creemos que las amas de casa no hacen nada, que están en la casa simplemente atendiendo algunos otros oficios, pero resulta que también eso es una labor, es una labor y que te lleva tiempo, que desgasta, que hasta te suele aburrir y entonces pueden sufrir esto que tú nos estás llamando del síndrome de burnout, que es lo que estamos tratando hoy en Dosis Alternativa. Al principio del programa, Andy, comentabas algunos síntomas y a mí me llama la atención que estos síntomas a veces pueden parecer muy normales o muy común en nosotros los seres humanos, que a veces, por ejemplo, llegamos al miércoles y estamos cansados, bueno, ya estoy agotado y lo podemos asociar al estrés. Pero ¿qué nos puede indicar o qué puede hacer a la persona que padece este síndrome de buscar ayuda profesional? O sea, ¿qué los incentiva? Si es la misma persona o son terceros que ven el comportamiento de esa persona y lo incentivan a que tienen que buscar ayuda. Bueno, este es un tema bien particular porque el síndrome de burnout todavía está en proceso de empezar a considerarse un síndrome con todas sus letras. Hay algunos países en los que ya se empieza a contemplar, bueno, como un desorden, como un tema al que hay que ponerle suma atención, pero hay muchos contextos en los que no se habla de este tema, cosa que genera como consecuencia que la gente no sepa identificarlo y no sepa pedir ayuda. Entonces ese aislamiento termina más bien empeorando, es como un círculo vicioso que se forma ahí. Claro. Hay una serie de síntomas puntuales que pueden despertar la alerta no solamente del individuo, sino de su círculo de personas cercanas,
cosas como pérdida de productividad, baja autoestima, sensación de impotencia y fracaso, incapacidad para concentrarse, irritabilidad, impaciencia, conductas agresivas, abuso de sustancias, cosas como nicotina, cafeína, etcétera, absentismo laboral. Cada vez la persona falta más, busca más razones para no presentarse a su lugar de trabajo. Problemas psicosomáticos, cosas como fatiga, cansancio, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, etcétera. Y ya ahí, si la persona tiene una comunicación fluida con sus seres cercanos, de repente se le pueden prender las alarmas, así como que, oye, algo no está bien. Claro. Hay que explicar qué es lo que pasa. Exacto. Y bueno, en el lugar de trabajo, también el hecho de que esta persona pueda de repente conversar con sus compañeros, ir contrastando si eres tú el que te sientes así nada más, o si hay un reporte generalizado de que, oye, sí, es verdad, sabes, cuando el supervisor me habla de esta manera, no me siento feliz, no me siento conforme, no eres tú solo el que está en esto. Ese tipo de cosas, que la persona no se aísle, que la persona comunique lo que está experimentando. Yo creo que es un factor crucial a la hora de ir elaborando estas cuestiones e ir tomando cartas en el asunto en caso de que sea necesario. Así es. Bueno, amigos, estamos conversando con Andy Lewis, él es psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos hablando sobre el síndrome de burnout o síndrome del quemado, como bien lo está diciendo Andy. Es un síndrome que afecta mucho a las personas que trabajan, que se ausentan a su trabajo, que producen esa fatiga o sienten como esa amenaza de su empleo. Nosotros tenemos que hacer la pausa correspondiente a esta hora. Al regreso seguimos hablando más sobre este síndrome. Volvemos en breve con más de Dosis Alternativa, porque para nosotros su bienestar físico y emocional son importantes. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y si nos salimos de la dieta y visitamos el Toldo Azul, donde degustaremos los mejores perros calientes, pepitos, hamburguesas, shawarmas y algo más. En el Toldo Azul encontrarás los mejores precios y serás atendido por sus propios dueños. Y si quieres delivery, pues te sale gratis. Estamos ubicados en Petare, calle Caruto. Para más información, síguenos en @eltoldo_azul o al 0424-206-7417. El Toldo Azul se come en la calle. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0424-208-0402 y en Instagram por @ODYocondaM. Y si de complacer paladares se trata o satisfacer ese antojito dulce que provoca con un buen café, en Irian Nesquey es el lugar perfecto porque te ofrecemos la mejor variedad de postres para cumpleaños y eventos especiales. No te quedes sin probar una rica torta húmeda de chocolate o un delicioso pie de limón. Contáctanos por @Irian Nesquey o al 0424-159-8419. Irian Nesquey, endulzando corazones y enamorando paladares. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted escucha Dosis Alternativa con Marilia García. Solo por RCR 750, la radio que se ve.
Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre el síndrome de burnout o síndrome del quemado. Para ello nos acompaña vía Zoom Andy Lewis, él es psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. En la parte anterior conocimos todo con respecto a este síndrome, vimos las características, los síntomas que para mí siguen siendo como que un poco difíciles de identificar, sobre todo porque siempre cuando hablamos de temas psicológicos las personas tienen que tener como que alta conciencia, sobre todo las personas que tienen alrededor, para identificar cuando algo no está bien y buscar ayuda profesional. Andy, una vez este síndrome identificado, que ya se tiene, que es el síndrome de burnout, ¿cuál es el paso a seguir con los especialistas? Bien, lo primero, por supuesto, bueno, es un tema de que en efecto se identifique. Algo que se tiene que hacer entonces es acudir a los recursos que la persona tenga a su disposición. Si de repente la empresa tiene algún mecanismo para solicitar apoyo en estos casos, sea de repente unos días libres, ayuda médica inclusive, bueno, esos recursos deben tomarse. En otros casos, de repente, la opción que queda es renunciar e ir a otro lugar. Realmente lo mejor y hasta cierto punto lo más fácil es prevenirlo. El trabajo preventivo de este síndrome es algo que está bien contemplado. Lo primero, por supuesto, es no aislarse. Eso desde lo personal, pero a nivel organizacional basta con, número uno, delimitar bien las responsabilidades de cada trabajador. Número dos, implementar mejoras en el clima laboral, que los trabajadores se sientan cómodos, se sientan bien recibidos. Número tres, proporcionando recursos y herramientas que sean suficientes para que el trabajador pueda cumplir con su labor. Que, por ejemplo, tengas que hacer un informe y no es que te falte computadora, ¿sí? Número cuatro, garantizando horarios saludables, que no sean horarios de 17 horas, cosas así extremas. Cosas algo que les permita a los trabajadores poder respirar un poco, poder tranquilizarse y retomar cierto nivel basal cuando haya que reincorporarse al trabajo. El siguiente, dando posibilidades de crecimiento y formación adicional, porque un testimonio muy común de quienes sufren de esto es que se sienten estancados, sienten que llegaron al llegadero ahí donde están, que lo que hacen no solo es que no es bien compensado, sino que no tienen más a dónde ir. Entonces hay que darles esa posibilidad de crecimiento, esa posibilidad de ir un paso más allá. Claro. Y por último, algo que ya había mencionado, facilitando el acceso a servicios de salud en caso de necesitarse. Claro, es importante todo ese resumen que nos estás dando, que son recomendaciones de expertos, ¿no? En este caso, como tú, que es psicólogo. Y me hago la siguiente interrogante, Andy. Cuando ya la persona va a un especialista y un psicólogo, un médico experto en esta materia, le hace una especie de un informe de que la persona efectivamente está padeciendo de este síndrome, puede quizás haber un consenso entre la empresa. O sea, es aceptable en estos momentos que estamos viviendo, en pleno siglo XXI, aceptar que en verdad esta persona está pasando por este problema psicológico y darle como que ese abanico de posibilidades que tú estás brindando para que esta persona pueda sentirse mejor. Sí, y claro, aquí retomo un poco lo que comenté en el segmento anterior, y es que en algunos países, en algunos contextos, este problema ya está un poco más normalizado, ya se puso sobre la mesa. Entonces ya hay más visibilización, ya tú le hablas a gerentes sobre esto y te responden con protocolos que tienen para prevenir y para resolverlo en todo caso. Pero en la medida que en determinados contextos no se hable sobre este tema, no se conozca hasta qué punto puede perjudicar al trabajador, entonces, bueno, es más complicado porque esto se confunde con otras cosas. Es un concepto un poco confuso en ese sentido, porque se puede confundir con estrés, se puede confundir con depresión cuando esto es un fenómeno en sí mismo.
Claro. consecuencia del estrés crónico en el contexto laboral. Entonces, sí, lo que habría que hacer ahí sería hablar de este tema, visibilizarlo. En la medida que se ponga sobre la mesa, será prácticamente obligatorio para que las empresas y los empleadores tomen esto en cuenta y los trabajadores también lo tengan en consideración, que no es que están exagerando, que no es que se sienten mal y ya, sino que están teniendo un proceso que hay que tomarlo con cuidado. Claro, claro, es importante esto porque, y es otra de las preguntas que tenía acá preparada en este tema, ¿qué pasaría si la persona no es diagnosticada a tiempo con este síndrome? ¿Qué consecuencias puede traer? Pérdida de productividad, así a corto plazo, aparte de lo ya mencionado, hay aproximadamente un 5% de algunos sujetos con este síndrome que llegan a suicidarse inclusive. Esto es un tema bastante serio. Claro. Si esto avanza, no se identifica, no se le pone un alto, puede llegar a que la persona pierda su empleo, pierda esa estabilidad familiar, a que rompa vínculos, a que se aísle. Porque es eso, tenemos una persona desgastada, quemada, como lo dice el término en inglés, irritable, con baja autoestima, que no disfruta lo que está haciendo, y de ahí se pueden desencadenar cuadros depresivos complejos. Entonces lo mejor es ponerle un alto a tiempo. Exactamente. Y en estos tiempos, Andy, viviendo desde el año pasado de pandemia, cuando la gente, nos obligaron a confinarnos y trabajar desde casa. ¿Este síndrome también se hace presente en esto que estamos viviendo actualmente? Sí, definitivamente. ¿Hasta qué punto? Es algo que, se está estudiando y ya más adelante veremos un poco qué comentan los expertos, pero sí, definitivamente, porque ¿qué pasa? La pandemia, todo este tema del confinamiento, mantén tu distancia, etcétera, todo esto cambió por completo nuestra manera de relacionarnos y también nuestra manera de trabajar. El concepto del teletrabajo, de trabajar desde casa, es algo que en principio suena engañosamente atractivo, pero es mucho más complejo de lo que uno al principio podía quizás haber visto. A uno se le cambia totalmente el esquema de trabajo, pierdes el contexto. Cosas que parecen detalles, como por ejemplo ponerse todos los días el uniforme, todos los días agarrar una determinada avenida, agarrar transporte público o ir en tu carro, salir de tu casa a una hora determinada. Todo este tipo de cosas te dan una estructura, una rutina, que a su vez te da estabilidad. A ti te quitan eso y te empiezas a tambalear. Si no te tambaleas al principio, puede que te tambalees un poco después. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas son variables que van, digamos, contaminando, por decirlo de alguna manera, la forma en la que tenemos de manejar estas cosas. El tema de no tener ya contactos, vínculo presencial con compañeros, eso de repente hablar un rato en la hora de descanso, pasar al lado de la oficina de fulanito de tal, que te cae bien, todo ese tipo de cosas, al eliminarlo también añade un puntaje de aislamiento interesante que también se tiene que tomar en cuenta. Claro. Y la comunicación a distancia, tiene sus riesgos en sí mismo. Este tema de que de repente entonces tú estás escribiendo en un chat, no puedes saber cuál es la modulación de la persona, a veces cuesta identificar lo que de repente podría ser un chiste, un comentario irónico breve, cosas de este estilo. Todo esto hace que sea un poco más difícil conectar con otros. Y en términos del burnout, sí, entonces tenemos una gente que está aislada en su casa, encerrada, sintiendo la misma carga laboral y con un tema de que acá, tenemos una plataforma de internet con ciertos problemas. Entonces, hay veces que de repente tienes que entregar un informe, se te va la luz, se te va el internet, no tienes saldo para comunicárselo a tu superior. Eso en sí añade
también una porción de estrés. Claro. Tenemos también como que entonces se te acumula el trabajo, no te concentras bien porque tienes a tu familia entera al lado tuyo, y de eso puede que genere una pérdida de la productividad que a su vez puede empeorar síntomas que ya estaban ahí presentes desde antes del inicio de la cuarentena. Exacto, eso te iba a comentar, Andy. Yo creo que esos factores quizás, estar dentro de la casa, con la familia, con los niños, con tantas cargas que tienes dentro de tu hogar, que es peor, ¿no?, que estar en el trabajo, porque puedes hasta salir a la calle y tomar un respiro. Andy, ya estamos llegando casi al final de nuestro espacio. ¿Este síndrome del burnout se cura o es tratado cuando ya es diagnosticado? Esto es totalmente, sí, es revertible. Se puede trabajar, se puede resolver, la persona puede recuperar su nivel anterior de bienestar, se puede volver a sentir bien conforme con su labor. Lo ideal, por supuesto, siempre es la prevención, siempre es evitarlo, pero aún en el peor de los casos siempre hay algún mecanismo, siempre hay alguna opción a tomar que puede hacer que el individuo resuelva el problema. Qué bueno. Bueno, amigos, así estamos llegando ya al final de nuestro espacio. Andy, no te quiero despedir sin que des tus puntos de contacto, tus redes sociales, para todas las personas que nos sintonizan a esta hora puedan contactarte. Bien, en mis redes sociales están a nombre Andy Brian Lewis, ANDY, como el niño de Toy Story, ¿saben? Brian y Lewis. Eso todo pegado. Esa es mi cuenta de Twitter, Instagram, LinkedIn, y bueno, me pueden contactar, estoy 100% a la orden para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por supuesto. Gracias a ti, Andy. Estamos muy agradecidos de haberte tenido hoy en nuestro espacio. Era Andy Lewis, él es psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy estuvimos hablando sobre el síndrome del burnout o síndrome del quemado. Es importante, como siempre recalcamos acá en Dosis Alternativa, que los trastornos psicológicos, las enfermedades psicológicas tienen que ser tratadas. Hay que quitar ese mito de que ir al psicólogo es estar loco. Ese mito hay que borrarlo completamente de nuestra mente y ser conscientes cada vez más de nuestra salud mental. Así llegamos al final de nuestro espacio, amigos, deseándoles un excelente día, recordándoles que sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y suscribirse en nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio. Los dejamos ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí esta edición de Dosis Alternativa, donde su bienestar físico y emocional toman significado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.